Estamos dando inicio a lo que es el Testing Day Bolivia en su cuarta edición. Estamos muy felices de que hayamos tenido bastante apoyo de todas las comunidades, bastante apoyos de sponsors. Es la primera vez que tenemos esta gran cantidad de 11 sponsors en este evento. Eso hace que crezca más, que se fortalezca más y que a Bolivia haya más oportunidades tanto de trabajo, que se valore más toda la gestión de calidad, ¿no? En esta oportunidad estamos con Gustavo. Gustavo, es un placer, Gustavo, conocerte. Gracias. Eh, la verdad es que, bueno, un poquito voy a contar de Gustavo. Yo a Gustavo lo estoy conociendo mediante un sponsor que es de Bryce Test. Eh, Realmente les mandamos un saludo a Breast Test. Y bueno, un poquito de Gustavo. Gustavo tiene una nacionalidad argentina, vive creo que hace más de 30 años, no sé, ahí me vas a corregir, Gustavo, Mm, en España. ujú. Él es miembro del SSTQB. También tiene sus proyectos independientes que también nos va a comentar un poquito, Gustavo. Y hoy día nos va a presentar un tema espectacular que a veces es importante tenerlo presente, todo esto de la ISO para hacer la gestión de calidad. Así que, querido Gustavo, te dejo todo el micrófono. Querido Leo, agradecerte un montón porque realmente con un equipo así se hace posible todo esto. Así que, Leonardo Antesana, cuando quieras, igual vamos con todo. Entonces, el tema de Gustavo es modelo de calidad de productos software de la ISO IEC 25010 aplicado a los procesos de requisitos y prueba. Qué excelente tema. Querido Gustavo, te dejo todo el micrófono abierto. Nada, muchísimas gracias. Bueno, antes que nada os quiero agradecer que me hayáis permitido asistir a vuestro evento, ¿vale? Y muchas gracias a la gente que nos está, que está asistiendo a esta presentación. Bueno, no voy a, no, si queréis dejo lo que sería la presentación de mi perfil para el final, porque, bueno, os digo rápidamente, soy consultor independiente, o sea, un freelance, que especializado en ingeniería, especializado en ingeniería de requisitos y pruebas. Y además hago formación. Soy miembro del comité ejecutivo del SSTQB y soy uno de los responsables de las traducciones de los programas de estudio y del glosario, de la traducción del glosario del inglés al español, ¿no? Y bueno, pues nada, si queréis ya luego en el momento de preguntas, pues os comento un poco cómo están las cosas en estos temas para que lo sepáis, ¿no? Y empezamos, si no os parece mal, con lo que es la presentación del modelo de calidad. Vamos a... una de las cosas uno de los problemas a los que nos enfrentamos en los proyectos de ingeniería de software en general es la falta a veces la falta de integración de los equipos. Pareciera que trabajamos en equipos estancos que no se integran, no se comunican y que solamente se van intercambiando productos, ¿no? En algunos sitios, por supuesto, no siempre todas. Hay organizaciones que trabajan de una forma muy sana y muy eficiente. Pero bueno, lamentablemente os comento también, así como parte de mí, yo tengo una visión muy negativa de las cosas, pero no porque las cosas vayan mal, sino porque yo me dedico a hacer, uno de mis trabajos es hacer evaluaciones de procesos de ingeniería de software, tanto en pruebas como en requisitos, y claro, me llaman para resolver problemas, no me llama nadie para mostrarme algo que funciona bien. Entonces el tema es ese, ¿no? Pero o sea que con esta prevención
sigo adelante. Bueno, pues vamos a empezar con la presentación, pero vamos a ver un poco en qué contexto nos estamos moviendo, ¿vale? Lamentablemente no siempre se dispone de información más actualizada, pero bueno, esta es bastante reciente, ¿no? En el año 2019, Tricentis publica un artículo en el que pone de manifiesto el número de fallos que digamos, el alcance de los fallos a nivel mundial, ¿no? Entonces, hablaban de, bueno, pues en ese momento, en el 2017, en algún momento hemos estado aproximadamente cerca de los 7.400 millones de habitantes, y ellos planteaban, bueno, pues casi el 50% de la población fue afectada por estos fallos software. Pero, ¿eso qué significa? Eso significaron además unas pérdidas económicas del orden del billón 715.430.000 millones de dólares. Estamos hablando de unas cifras totalmente descomunales. En términos de esfuerzo perdido, hemos perdido del orden de 269 años de trabajo por si fuera una única persona, ¿no? O sea, estamos hablando de, y si trabajara de forma constante durante los 269 años. O sea, estamos hablando de unas cantidades enormes de pérdidas económicas y pérdidas de esfuerzo. ¿Por qué fallos? Digamos, fallos en los productos, por lo tanto, estamos hablando de calidad. El software está presente en nuestra vida en todas partes. O sea, en cada aspecto de nuestra vida nosotros hay software. Banco, cada vez que vamos al banco, compramos algo por algún distribuidor específico, lo que sea. Pero además tenemos una serie están apareciendo una serie de tecnologías y de nuevos modelos de trabajo que también están introduciendo pues nuevas circunstancias y que también son susceptibles de de tener fallos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de el tema de blockchain, un elemento que va a tener, que tiene mucho impacto. Por ejemplo, lo que va a ser el tema bancario. Tenemos la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, de todos lo vemos como un mundo a veces excesivamente idealizado, pero si os fijarais bien, pues veríais que los sistemas basados en inteligencia artificial también tienen grandes problemas. Hace poco, bueno, si queréis al final de la charla, os doy la URL de un sitio donde están recogiendo todos los fallos que se están dando en inteligencia artificial y el tipo de problemas que están generando. O sea, eso es muy importante. Tal vez, no sé si vivís lo mismo en otros sitios, pero por ejemplo, es muy difícil encontrar este tipo de estadísticas por ejemplo, en España no conozco, o he intentado buscar, pero no conozco el estado, esta situación, estos registros de fallos en sistemas informáticos, ¿no? O sea que tenemos aquí todo un nuevo mundo. El tema de los wearables también es un nuevo ámbito donde a nosotros no solamente tenemos que definir un buen producto, tiene que funcionar bien, sino que también lo tenemos que probar, ¿de acuerdo? Bien, entonces, cada vez que hablamos de contexto, de fallo, de tanto si funciona bien como funciona mal, hablamos de calidad. Y la calidad sigue siendo un reto. Algunos dicen que si desarrollamos sistemas basados en la inteligencia artificial de la misma forma que desarrollamos los sistemas clásicos, nuestra vida va a ser un infierno. Bien, entonces, probablemente, digamos, con los datos que tenemos, probablemente sea así, ¿no? Entonces, pero hablamos de calidad, pero realmente, ¿qué es la calidad, ¿no? Entonces, la calidad no es un concepto general y absoluto, sino que es un concepto que es un concepto relativo a los objetivos y al uso que le vamos a dar, ¿no? No siempre la calidad significa lo mismo. Hay veces que en ciertos aspectos decimos, bueno,
un coche de cierta marca de alta gama es buena calidad, sí, bueno, buena calidad para tal vez para desplazarte en una ciudad, pero si vas al campo, ese coche no te va a valer, tal vez te vale mucho más, pero para recorrer una zona montañosa, tal vez te resulta mucho más adecuado un burro que va a poder transitar por sitios por los que este vehículo de alta gama no lo va a poder hacer jamás. Las empresas, fijaos que nosotros como personas físicas y las empresas todos reclamamos calidad para nuestros productos software, pero tanto estamos dispuestos, tanto las empresas como las personas, a pagar por esa calidad, porque la calidad yo no diría que implica una inversión de tiempo, implica una inversión económica y implica un esfuerzo tecnológico, ¿no? Y al mismo tiempo sí que sabemos que gestionar nuestros procesos y nuestros productos teniendo en cuenta la calidad es una forma mucho más eficiente. ¿Por qué es eficiente? Porque si hacemos las cosas que tenemos que hacer en el momento que tenemos que hacer, no generamos una deuda técnica. Fijaos que la deuda técnica es algo muy parecido a un crédito, ¿no? O sea, cuando nosotros hacemos las cosas en el momento y si tenemos dinero, lo pagamos en el momento. Pero si yo no hago las cosas que tengo que hacer en el momento, cuando las hago más tarde, me cuesta mucho más. Os comento un ejemplo muy claro que tal vez os resulte familiar a muchos de vosotros. Una migración tecnológica. Tenemos un producto que está muy mal descrito, que no tiene requisitos, que no tiene nada. ¿Y qué ocurre? Pues que llega un momento en que ese producto software se vuelve obsoleto por la tecnología, hay que modificarlo, hay que migrarlo a una nueva tecnología. Y nos encontramos con un único requisito. Yo quiero que el nuevo sistema haga lo mismo que el anterior. Pero realmente nadie sabe exactamente qué hacía el sistema anterior, porque no estaba descrito o estaba mal descrito, o la gente que lo había desarrollado y lo había conocido ya no está más en la empresa. Entonces, claro, ese tipo de situación se da con demasiada frecuencia y lamentablemente pues lo vivimos. Entonces, claro, gestionar eso implica, claro, digamos, fijaos que si hubiéramos hecho esa descripción de requisitos en el momento, probablemente no nos costaría una inversión tan grande conseguir la descripción de ese mismo producto cuando vamos a hacer la descripción. Porque claro, eso significa pues mucha exploración, trabajar con el código, utilizar una serie de conocimientos que probablemente no hubieran sido necesarios si hubiéramos hecho una descripción. Y no estoy hablando y cuando hablo de descripción de producto no hablo necesariamente de una especificación de requisitos estructurada, no, digo una descripción que me permita saber qué hace este producto, ¿vale? Entonces, claro, la calidad está presente en todas partes. Por un lado, pues el requisito. Nosotros sabemos que usamos los requisitos para describir el producto que vamos a hacer o que vamos a modificar, y el proceso de pruebas lo que va a hacer es evaluar ese requisito, evaluar la calidad de ese requisito. Por lo tanto, y en la medida en que eso que yo he implementado coincida con lo que había descrito previamente, voy a decir que ese producto tiene buena calidad, ¿no? Pero bueno, eso en términos relativos, porque además tiene que ser adecuado al uso y además tiene que estar bien construido, porque que coincidan los requisitos no es suficiente. Tiene que estar bien construido, tener un comportamiento correcto y ser adecuado al uso. Eso es calidad. Bien, pues bueno, me adelanté un poco a la presentación. Entonces, fijaos que aquí, en definitiva, lo que hacemos es, en la medida en que esta descripción se corresponde con las características del producto que yo he implementado, voy a decir que tengo calidad. Y en la medida en que haya una diferencia entre esa descripción y lo implementado, vamos a ver que la calidad desaparece. Los productos software
tienen algunas características. Por un lado, no se desgastan. O sea, si tiene un defecto lo va a tener siempre, a menos que alguien lo toque, ¿vale? Pero al mismo tiempo son objeto de cambio. Por eso es que la calidad del producto, sobre todo cuando lo estamos desarrollando, el producto al principio pasa de no coincidir para nada con esa descripción y a medida que vamos desarrollando nos vamos acercando a eso que habíamos descrito, ¿de acuerdo? Y a medida que pasa el tiempo, pues si lo estamos haciendo bien, debería haber una máxima coincidencia entre lo descrito y lo implementado. Pero no siempre pasa así, hay algunas veces que describimos el producto, esa descripción queda estática y el producto sigue evolucionando. Y son momentos en los que no están alineados la descripción del producto implementado con su descripción. Bien, entonces, con respecto a pruebas, el proceso de pruebas, bueno, independientemente de las definiciones formales, lo que hace es evaluar. Yo cojo un objeto de prueba y lo evalúo. Recordad que probar no es, digamos, tal vez debería haber dicho, bueno, yo utilizo el marco de referencia del ISTQB en el cual probar no es solamente probar de forma dinámica, sino que yo también puedo probar de forma estática. ¿De acuerdo? O sea que yo puedo evaluar el producto desde momentos muy tempranos. ¿Sí? Entonces, yo evalúo la calidad y en función de la descripción, veré en qué medida esa implementación total o parcial coincide con la con la descripción previa, ¿no? Perdón, con lo implementado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué retos nos enfrentamos cuando tenemos un producto, con un producto software? Tenemos que, perdón, ¿a qué retos nos enfrentamos cuando tenemos un producto software? Entonces, claro, no voy a describir todo esto porque fijaos que tenemos una buena cantidad. La verdad es que al principio pensé, bueno, voy a dejar, pero luego me di cuenta que incluso con esta densidad de imágenes se pone de manifiesto la cantidad de retos a los que nos enfrentamos cuando hay que describir un producto. Por un lado, fijaos que los requisitos individuales tienen que cumplir con una serie de características. El conjunto de requisitos también tiene que cumplir con una serie de características, ¿no? Pero además, ¿qué ocurre? ¿De dónde saco estos requisitos? Estos requisitos me los van a dar los implicados, que son en inglés el concepto de stakeholders, ¿no? Entonces, y cada vez que yo dejo de tener en cuenta un implicado relevante, dejo de tener buenos requisitos. Mis requisitos pueden estar incompletos. Y por otro lado, cada vez que nuestros implicados nos proponen para una misma funcionalidad perspectivas distintas, tenemos que hacer que esas perspectivas no sean contradictorias. Tenemos que negociar para que el requisito sea acordado único y todos lo veamos de la misma forma. Al mismo tiempo, los requisitos cambian con el tiempo. O sea, desde lo que son las descripciones iniciales, el concepto inicial del producto, hasta que llega a producción o incluso más adelante, sigue cambiando. Y aunque en muchos sitios se habla de que el problema de los proyectos fallidos es el cambio, bueno, yo creo que es una forma errónea de describir las situaciones. El problema no es el cambio, probablemente el problema es el cambio descontrolado, un cambio gestionado de forma inadecuada. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es normal que cambie. De hecho, es bueno que cambie un producto, una descripción de producto. Lo que sí ocurre es que el cambio, lo que no puede ocurrir es que el cambio bloquee la evolución del desarrollo del producto. Es decir, a mí me ha pasado en que trabajar con grupos poco controlados en los que tenía 6 meses para desarrollar un producto con un determinado backlog y como no llegaban a un acuerdo, siempre estaban modificando el mismo conjunto de requisitos. Entonces, después de un determinado tiempo nos dimos cuenta que aquello no avanzaba de ninguna forma. Entonces, claro, hay que saber, hay que controlar ese cambio. En cuanto pero fijaos que los requisitos no existen porque sí, sino estos requisitos en general son características o capacidades que permiten a las empresas lograr sus objetivos de negocio o cubrir una necesidad. ¿De acuerdo?
Y eso, y por otro lado, una de las cosas que necesitamos es que la descripción del producto que vamos a desarrollar sea completa. Entonces, esto es un poco todo digamos, esto es una parte de los grandes retos a los que nos enfrentamos. Tal vez en el ámbito de requisitos un problema es la completitud, ¿no? O sea, ¿cuándo un requisito es completo? Os comento una cosa, bueno, el tema de la completitud es un tema bastante delicado porque ¿cuándo está completo un requisito? Cuando tengo 1000 páginas o 10 kilos de papel impreso, cuando tengo 10.000 requisitos, ¿cómo lo medís? Entonces, ahí entran a actuar elementos no solamente de la propia descripción, sino los mecanismos que utilizamos nosotros para comprobar el cumplimiento de los requisitos. La bendita trazabilidad, ¿no? Todos hablamos de trazabilidad, pero muchas veces ni siquiera tenemos un buen modelo para trazar. Bien, esto es un poco para llegar. Una de las cosas que os comento que tenemos que tener en cuenta, y es que en ingeniería de requisitos, una vez que se logra un determinado nivel de calidad en los requisitos, también lo que buscamos es mantener ese nivel de calidad del requisito respecto al producto, porque muchas veces el producto, bueno, muchas veces en general, el producto va a ser un objeto de muchos cambios en producción, pero la descripción tiene que estar siempre alineada con el producto. Bien, fijaos que tenemos una buena cantidad de problemas aquí en requisitos, pero tenemos también en pruebas elementos importantes que tenemos que abordar, ¿no? Por un lado, ¿cómo voy a probar el requisito? ¿Qué enfoque voy a tener? Es verdad que hay veces que tenemos unos requisitos, hay veces que tenemos que todos queremos trabajar, bueno, muchos queremos trabajar con una descripción completa, pero no siempre voy a poder trabajar con requisitos. Hay veces que tendré que utilizar técnicas intuitivas como pruebas exploratorias, etcétera, ¿no? Predicción de efectos, lo que sea. Bien. Por otro lado para probar, probar no es una actividad que yo empiece y termine cuando me dé la gana. Yo tengo una serie de recursos y esos recursos los tengo que distribuir a lo largo de todo el proceso de prueba. Entonces, ¿cómo distribuyo yo? ¿Cómo distribuimos nosotros todo ese esfuerzo disponible para probar? Y recordad una cosa, probar requiere un esfuerzo. Y cada vez que yo pruebo mal, estoy desperdiciando mi inversión, ¿de acuerdo? O sea, cada vez que yo estoy haciendo una prueba redundante, estoy perdiendo dinero. Y estoy perdiendo tiempo y estoy perdiendo la capacidad de dedicar ese esfuerzo a algo más importante. El equipo, por supuesto, es fundamental. Los recursos técnicos también son fundamentales. O sea, digamos, ahora nadie se plantea hacer pruebas sin automatizar. Pero al mismo tiempo, automatizar, hay muchas formas de automatizar. No hay una única forma de automatizar y cada proyecto, cada contexto puede requerir un enfoque distinto de automatización. Por eso se habla de arquitectura y no se habla de, oye, una herramienta. Cuando hablamos solamente de herramientas, estamos simplificando demasiado el problema de la automatización. O sea, es más, hay muchos proyectos de automatización que fracasan porque en vez de plantearnos una solución, nos ponemos a automatizar directamente con alguna herramienta y no vemos que esos mismos casos de prueba automatizados los vamos a tener que mantener en el futuro. Y entonces tenemos tres capas de proyectos. El propio proyecto software, el proyecto de pruebas, que fijaos que es el único proceso que tiene su plan propio. Dentro de la ingeniería de software es de los procesos orientados a producto, es el único que tiene un plan propio. Requisitos no lo tiene. Entonces, pero claro, la automatización también es un proyecto de ingeniería de software. También hay que codificar y también tiene sus problemas. Son tres capas que se tienen que comunicar, que tienen que estar integradas y tienen que ser eficientes. Bien,
también aquí es, oye, ¿qué pruebo y qué no pruebo? Ya vamos a ver que, bueno, pues yo planteamos un modelo de calidad, pero claro, no siempre no siempre voy a probar, voy a distribuir de forma uniforme mi esfuerzo de prueba. Hay cosas a las que le voy a dedicar más esfuerzo y hay cosas a las que les voy a dedicar menos esfuerzo. Pero además lo tengo que justificar. No es suficiente decir pruebo esto y dejo de probar esta otra característica. Lo que tengo que hacer es probar. Cuando lo planifico, tengo que saber qué hago, qué voy a hacer, qué no voy a hacer y por qué no voy a hacerlo. Porque si no lo sé, estoy asumiendo un riesgo tal vez excesivamente alto. ¿Vale? Entonces vamos al modelo de calidad y os voy a plantear por qué es tan útil o puede ser tan útil para tanto la ingeniería de requisitos como para la prueba. Entonces, usamos el modelo de calidad, realmente nos vamos a centrar mucho en el modelo de calidad de producto. No voy a repetir la definición porque ya luego supongo que la organización colgará la presentación, ¿no? en algún sitio o el vídeo, ¿vale? Pero, ¿qué es un modelo de calidad? En definitiva, un modelo de calidad lo que me plantea es, oye, pues una serie de elementos, de aspectos que yo tengo que describir de un producto software, ¿vale? Y el modelo que vamos a utilizar es el de la 25010. Hasta hace poco hemos estado utilizando como modelo de calidad la ISO 9126 y la parte 1 y luego usamos la norma 14598 para todo lo que sean los procesos de métricas, ¿no? Bueno, aquí tal vez tenemos la calidad en uso, que esto tiene que ver mucho más con el punto de vista del usuario, pero el que nos interesa a nosotros es el modelo de calidad de producto software. ¿Qué significa aquí en esto, cómo se puede utilizar? Claro, nosotros cuando vayamos a describir un producto, vamos a ver que tenemos, fijaos que bueno, los bloques verdes corresponden a características y los bloques azules corresponden a subcaracterísticas de calidad. En general, nosotros lo que hacemos es, para poder medir la funcionalidad, que realmente no es funcionalidad, sino es adecuación funcional, lo que hacemos es, por un lado, medimos la completitud, la corrección funcional y la adecuación funcional. Y estas mediciones lo que hacen es, me permiten componer un índice de calidad de la adecuación funcional, ¿vale? Entonces, la completitud lo que hace es, me permite saber si yo he descrito la totalidad del producto, ¿de acuerdo? La corrección es cómo se va a desempeñar digamos, cómo se tiene que comportar el producto, y la adecuación funcional tiene que ver con la adecuación al uso. Es decir, si el producto implementado me permite lograr los objetivos míos o de la organización para la que trabajo, ¿de acuerdo? Bien, no voy a pasar por todos porque si no se me haría demasiado largo y sí que es interesante y nos va a plantear problemas y os va a plantear dudas, pero bueno, es algo bastante interesante. Yo lo que pasa es que entiendo también que para mí sea interesante y en general todo el mundo dice que esto es un rollo, ¿no? Que esto es más aburrido, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es parte de la vida, a cada uno le gustan cosas distintas, ¿no? Entonces, pero fijaos, esto tiene una característica estupenda porque yo puedo describir un producto software en términos de funcionalidad, fiabilidad, usabilidad, ¿de acuerdo? Y eso significa que es por lo menos esas características son las que me permiten describir de forma completa en términos de aspectos, no en términos de número de características, un producto software. Cada vez que me falta un producto, cada una de estas características, yo puedo decir, vale, es que al cliente no le interesa desarrollar este tema, o no tiene un problema en este tema, pero tengo que garantizar siempre, tengo que asegurar como proceso de calidad que esa ausencia no es un riesgo, porque muchas veces están ausentes estas características no porque no sean necesarias, sino porque alguien se olvidó de describirlas o porque no sabe describirlas. Por ejemplo,
la mantenibilidad cada vez tiene más peso en nuestros productos. Bueno, siempre lo ha tenido, pero digamos que cada día se utilizan más, por ejemplo, el análisis estático. ¿Por qué? Porque es muy importante que nuestros productos sean mantenibles, porque yo no sé quién va a hacerse cargo de ese mantenimiento y yo necesito que se haga con la máxima eficiencia, ¿vale? La seguridad no hace falta comentar la importancia que tiene actualmente la, eh, la seguridad, ¿no? Eh, entonces, la fiabilidad es, para daros una idea, es la capacidad que tiene el sentido, el sistema de prestarme un determinado servicio con un determinado nivel de calidad a lo largo de mucho tiempo. ¿De acuerdo? O sea, eh, entonces, bueno, pues cada vez que yo describo mi producto software, lo puedo describir en términos de requisitos que van a caer dentro de alguna de estas cajas, dentro de alguno de estos bloques. Y eso me permite estructurar el conocimiento, pero no solamente el conocimiento, sino también el trabajo. Si yo tengo todo metido, si yo tengo todos mis requisitos metidos en una misma bolsa y no los tengo clasificados entre funcionales y fiabilidad, por ejemplo, cuando quiero decirle a la gente que va a hacer la prueba de fiabilidad que pruebe algo, no sé, que tengo que leerme los 1500 requisitos para ver cuáles son de fiabilidad y cuáles no. Entonces, claro, eso es un problema de eficiencia, ¿de acuerdo? Bien, entonces, como os decía, el modelo de calidad me permite describirlo y estructurar el conocimiento que genero en la descripción a medida que voy desarrollando la descripción del producto, ¿vale? Pero claro, luego esto, bueno, esto ya sería, os lo he planteado aquí porque esto sería la plantilla o la especificación de requisitos según la ISO 29148, ¿vale? Actualmente hay una ISO que se corresponde con todo lo que es todo lo que es proceso de ingeniería de requisitos, ¿vale? Bien, lo dejo para que le echéis un vistazo luego y luego lo vemos. Entonces, ¿cómo utilizamos el modelo de calidad con ingeniería de requisitos y con pruebas? Por un lado, fijaos que, bueno, yo tengo en algún proyecto mío, tenemos aquí nuestra matriz de riesgo y además puedo tener que cada característica distinta puede tener un riesgo distinto, ¿no? O sea, puede ser que en un proyecto particular, esto no es un tema general de las empresas, sino para cada proyecto, en cada contexto, puede ser que yo tenga, si mi riesgo va de 0 a, de 0 a 10, por ejemplo, oye, pues mira, yo tengo la portabilidad, el nivel de portabilidad, perdón, los requisitos de portabilidad tienen un riesgo 2 y lo que puedo decir es, mira, pues a los requisitos de riesgo 2 le voy a dedicar poco esfuerzo. ¿Por qué? Porque el riesgo es bajo. ¿De acuerdo? Sin embargo, a los requisitos de funcionales y de usabilidad, que tienen un riesgo 10, es el nivel más alto que he identificado, pues le tendré que dedicar más esfuerzo. ¿De acuerdo? Ahora bien, el riesgo me va a permitir priorizar las pruebas y los requisitos. O sea, es decir, cuando yo tengo un requisito que es de muy alto riesgo, voy a intentar que esté descrito con mayor detalle. Y cuando tenga menor riesgo, tal vez puedo decir, bueno, mira, le puedo dedicar menos tiempo. Fijaos, la idea es muy sencilla y al mismo tiempo me permite, es la misma forma que utilizamos en pruebas, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente cuando tenemos un elemento, un aspecto que tiene un nivel de riesgo muy alto, le voy a dedicar más inversión y a unas técnicas más fuertes. Y a las técnicas y a los productos o aspectos que tengan niveles de riesgo más bajos, le voy a dedicar menos esfuerzo. Entonces, claro. Perdón, Aikus, el micrófono se te...
Un segundito. Ahora. Vale, Ahora ya sí. está. Sí, digamos, no sé dónde se me ha quedado sin... No sé dónde me he quedado. Es con esta diapositiva, ¿no? Que me he quedado sin sonido. Sí, te hemos escuchado todo, todo. Solamente ha sido un segundo que no te Ah, vale, hemos... vale, vale. Entonces, claro, fijaos que el riesgo es un elemento que me permite distribuir el esfuerzo y distribuir la inversión en términos de tiempo, en términos de técnicas. ¿No? Es una herramienta muy potente, muy potente. ¿A qué está limitado? Pues, por ejemplo, si yo utilizo, por ejemplo, el orden de prioridad que me da, por ejemplo, una matriz de riesgo para lo que es un orden de ejecución, claro, este orden de ejecución no puede ser absoluto. ¿Por qué? Porque va a estar limitado por elementos técnicos. Porque puede ser que para poder lograr construir un módulo específico, que para mí es de máxima prioridad, tendré que construir algo tal vez que es de menos prioridad para que aquello pueda funcionar y lo pueda probar, ¿no? Entonces, claro, hay cosas que el riesgo no es un orden de ejecución absoluto, ¿vale? Bien, entonces, claro, cuando hablamos del proceso de prueba, aquí lo que tenéis es el plan, lo que sería el contenido de un plan de prueba según la ISO 29119, ¿no? O sea, aquí pues podéis encontrar absolutamente, bueno, todo lo que podría llegar a contener un plan de prueba. Entonces, claro, fijaos que cuando hablamos de calidad, fijaos que para que veáis para que veáis un tema importante, no sé si utilizáis con mucha frecuencia el concepto de criterios de salida. Tiene que ver directamente con la calidad, porque los criterios de salida se extraen de los requisitos y tienen que ver con la calidad del producto que me va a permitir decir, bueno, mira, para esta fase, para este nivel y esta actividad ya he terminado con este producto. ¿De acuerdo? Y también los criterios de entrada, porque es la calidad con la que entra un producto a un nivel de prueba o a una actividad. Bien, entonces, una vez que tengo montado esto, yo pues sabiendo, teniendo mi matriz, teniendo el modelo de calidad, yo puedo plantearme cómo distribuir de forma anticipada el trabajo, ¿no? Entonces puedo decir, bueno, para todo aquello que es crítico voy a hacer esto, para todo lo que es de riesgo alto voy a hacer esto otro, ¿vale? Y lo voy escalando. Luego, esto normalmente forma parte de la estrategia de prueba, ¿no? Pero ¿qué ocurre del contenido en la estrategia de pruebas? Entonces, ¿qué ocurre? Lo potente de esto es que es una decisión que está tomada con antelación y que al mismo tiempo yo en tiempo de ejecución de mi proyecto la voy a poder modificar porque hay circunstancias que me van a cambiar, ¿de acuerdo? Pero no tengo que estar pensando en cada proyecto cómo voy a hacer las cosas. Esto es como una plantilla de actividades. Y bueno, mira, hago esto, pero bueno, como me falta esta pieza, bueno, pues en vez de hacer un coche, pues en vez de hacer un vehículo de 4 ruedas, hago un triciclo. Vale, perfecto. Sé que va a tener algún tipo de problema, pero funcionará. Bueno, esto es un poco un resumen de lo que habíamos comentado anteriormente. Y yo un poco a nivel de conclusión, espero no haberme pasado demasiado, tenemos que lo bueno del modelo de calidad es que me permite mejorar las descripciones, hacerlas más completas en términos de los aspectos que valoro del producto, ¿vale? Y eso me permite estructurar esa descripción, pero al mismo tiempo también me permite organizar el trabajo y controlar la calidad de cada aspecto, ¿vale? Porque recordad una cosa, el coste de hacer pruebas de fiabilidad no es la misma que el de hacer pruebas funcionales. Necesitamos otros perfiles, otras personas y otros entornos, ¿vale? Y con respecto digamos, a lo que es el proceso de pruebas también. Claro, el hecho de tener organizado todo en paquetes me permite organizar el proceso de pruebas mucho mejor. Recordad una cosa, que las pruebas estructurales, por ejemplo, no es lo mismo en pruebas unitarias
que en pruebas de integración que en pruebas de sistema. ¿Qué pasa con el modelo de calidad? Bueno, el modelo de calidad, bueno, pues, evidentemente necesitamos más cosas, pero hay dos herramientas muy importantes que nunca nos pueden faltar. La gestión del riesgo, por un lado, para poder establecer estos niveles de esfuerzo, y por otro lado, la trazabilidad, para evaluar las coberturas, que es un mecanismo que, claro, luego, pues muchas veces hablamos como si hubiera una única trazabilidad y no es así, hay más cosas, ¿no? Pues esta es mi presentación. No espero haber explicado bien el tema. No sé si os ha gustado o no, pero pues no sé si hay alguna pregunta. Creo, Gustavo, muchas gracias, ¿no? Es importante tanto esto de los requisitos, ya sea con la ISO o con equipos ágiles, todo, ¿no? O sea, se basa de eso. No sé si el público tiene algunas preguntas acerca de esto, si puede levantar la mano y le damos el micrófono. De todas formas, aquí. Querido Cristian, si puedes habilitar tu micrófono, te escuchamos. Buenos días a todos. Bueno, pues agradecer al ponente, ¿verdad?, por la charla. Bastante enriquecedora, ¿verdad? En cuanto a los skills, solamente consultarle al ponente si se podría extender un poquito más la explicación de en qué consisten estas pruebas que él estaba hablando acerca para dar aceptación. Más bien no sería aceptación, sino que de fiabilidad del sistema, porque para mí es totalmente nuevo. Y quisiera saber si nos puede recomendar algo más para poder ver en qué consisten estas pruebas. Vale, mira, digamos, con respecto a conocimiento accesible y público, podéis leer los programas de estudio de analista de pruebas y analista de pruebas técnicas del ISTQB, ¿no? Ahí están descritas todas las pruebas de calidad, ¿no? En el ámbito de la calidad, además de las funcionales, ¿no? Y luego, pues, las referencias de los programas de estudio que son bastante buenas, ¿vale? En cuanto a, no sé si quieres que explique algo más. No, está claro. Gracias. Vale, perfecto. Ahí tenemos a Joseph. Joseph, si puedes habilitar tu micrófono. Y luego Joana, me imagino. Hola, buenos días. ¿Me Hola, escuchan? buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Felicitar a Gustavo por este maravilloso taller. Muchas gracias. Y mi Gracias. pregunta es, ahí en su PPT menciona que hubo un cambio en el ISO. Antes era el 9216, ahora es el... 9126, sí. Ajá, disculpe. Eso ahora es el 25010. Sí. ¿Qué cambios significativos trae ese cambio o qué cambios principales? Bueno, el cambio más significativo tal vez es el hecho de, antes la funcionalidad era una subcaracterística de la funcionalidad, ¿vale? Ahora, pues es una característica que tiene entidad propia, y es lógico que sea así, ¿no? Porque realmente el problema que tiene la funcionalidad es que, por un lado, tiene unas pruebas tiene una descripción, hay elementos no funcionales que tienen implementación funcional, ¿vale? Y le pasa eso a otras características, ¿no? Entonces, eso por un lado, y luego antes la funcionalidad, dentro de la funcionalidad estaba también la interoperabilidad, pero en este momento se ha desarrollado una nueva característica, que es la compatibilidad, que forma parte que tiene la interoperabilidad y la coexistencia como subcaracterísticas, ¿no? O sea que sí que ha habido cambios. El problema no era digamos, el problema realmente es que ahora es un modelo más consistente, y además se están desarrollando pues otros aspectos de producto, por ejemplo, el tema de calidad de datos, que ahora no me acuerdo el nombre el código de la norma, pero bueno.
hay un conjunto de normas del proyecto de la serie 25.000 que te permiten describir en más amplitud todo lo que es la calidad del producto. No sé si ha respondido a tu pregunta. Sí, muchísimas gracias. A ti. Excelente. Tenemos la mano levantada de Isabel. Gracias, querido Joseph. Y también tenemos Cristian. Isabel, si puedes desbloquear. Y terminamos con Cristian, por favor. Estamos llenos con la agenda. Está bien. Buenos días. Buenísima Hola, la buenos días. charla. Me encantó. Quería Muchas gracias. preguntar, bueno, nos mostraste un slide de los bloques de dónde podrían entrar todas la parte de calidad. Y quería, bueno, más que otra cosa, un consejo. A veces cuando vemos los requerimientos, como que puede entrar en más de un bloque y puede ser muy redundante o puede ser muy amplio. Entonces, ¿cómo podríamos como que guiar ese requerimiento a cierto bloque o tal vez a ciertos bloques para que no se expanda tanto? Porque después, como tú dijiste, es una pérdida de tiempo tener que hacer tantas cosas pudiendo invertir nuestro esfuerzo en otras cosas, ¿no? Mira, el tema es este. Hay requisitos, por ejemplo, el tema de la seguridad tiene implementaciones funcionales, ¿no? Entonces, lo habitual es que tengas una descripción base que sería el requisito de seguridad, por ejemplo, el acceso, ¿no? Entonces, y ese requisito va a estar trazado contra su implementación, contra la descripción de cómo vas a implementar ese requisito, ¿de acuerdo? Entonces, ahí no estarías perdiendo tiempo, sino que estarías haciendo en la implementación del requisito de acceso, por ejemplo, que tienes que introducir el usuario, la clave y luego, por ejemplo, una doble comprobación por teléfono y mail, por ejemplo, ¿no? Eso es la implementación del requisito. Entonces, no te hace falta volver a redactar ese requisito, sino que sencillamente haces una traza, haces referencia en el requisito implementado al requisito de seguridad básico, ¿vale? Entonces ahí no perderías tiempo, ¿vale? Las trazas entre elementos de la misma naturaleza, por ejemplo, entre requisitos, se llama trazabilidad horizontal, ¿vale? Y la traza entre requisitos y otras cosas se llama trazabilidad vertical. Entonces, tú lo que tienes que buscar es que toda la descripción esté contenida en tu especificación y en la medida de lo posible sin copiar texto, sino solamente referenciando de un sitio a otro. No sé si te ha respondido a tu pregunta, ¿vale? Sí, sí, totalmente. Muchas gracias. De nada. Gracias, Gustavo. Creo que Leo tiene una pregunta de YouTube y finalizamos con Cristian. De todas formas, Gustavo, con todos los participantes que hemos superado 76, podemos ver de ampliar esto. Vale, Querido Leo. Justo es Cristian, el de YouTube, así que adelante, Cristian. Gustavo, buenísima la hola. ponencia. Muchas gracias. Te hago una consulta. ¿Cómo pones en práctica un modelo de calidad cuando existen brechas en los tiempos dedicados para la evaluación del software? ¿Viste? O sea, cuando trabajamos con metodologías ágiles, Scrum, todo este tema. El hecho de que trabajes, bueno, lo que pasa es que bueno, con el tiempo tampoco pude, digamos, esto no hace falta que lo trabajes de forma sistemática y de la misma forma, ¿vale? Tienes distintos niveles de formalidad y un elemento que puedes hacer es, puedes tener historias de usuario que estén vinculadas de alguna forma con las historias de calidad, ¿no? En cuanto a las brechas, creo que lo ideal es que se trabaje de forma incremental. No es muy conveniente hacer, por ejemplo, grandes cambios en las organizaciones, porque en muchas ocasiones logras un primer objetivo a costa de un esfuerzo enorme, pero luego es tan grande el esfuerzo que fracasa el despliegue total, ¿no? Entonces, los cambios hay que hacerlos. Si estás trabajando en Scrum, una posibilidad es, oye, pues mira, ir introduciendo pues lentamente el modelo, ¿no? O sea, e ir incluyéndolo de forma gradual y con el consenso de los otros miembros del equipo, porque bueno, teóricamente los equipos Scrum tienen la capacidad de introducir mejoras y controlarlas, ¿no?
Claro, ¿te refieres como que vaya enfocándome en una mejor o una estructurada planificación? Bueno, no, por ejemplo, tú puedes introducir, puedes hacer una, una retrospectiva en la que veas que te faltan elementos de la calidad y tú propongas, mira, ¿por qué no adoptamos este modelo de calidad? Y pues vas introduciendo, por ejemplo, característica a característica, ¿no? Yo, por ejemplo, empezaría evidentemente por la funcionalidad, ¿no? Y a medida que, digamos, y en función un poco de las características del proyecto en el que estés trabajando, ir introduciendo las otras características. Entonces, ¿qué pasa? Lentamente vas rellenando cajas, porque si tú te planteas rellenar todas las cajas en un único momento, en un único despliegue, vas a tener problemas. Yo, por ejemplo, ahora estoy en una implementación de un nuevo modelo y bueno, un nuevo proceso de ingeniería de requisitos y, por ejemplo, la empresa con la que está con la que, bueno, que me ha pedido ayuda, decidió trabajar solamente con la parte funcional. Poner en marcha la parte funcional, poner en marcha el proceso, porque el proceso de requisitos no es y pruebas no es solamente eso, porque claro, te tienes que apoyar en la trazabilidad, en las herramientas, en el proceso de cambio, que bueno, yo no lo mencioné, pero que es fundamental que tengas un buen proceso de cambio y de gestión de defectos, ¿no? Entonces, claro, todo eso lo tienes que ir cubriendo y ya luego pues ir introduciendo los distintos elementos de calidad de producto. En ese aspecto tal vez podéis ver las cosas que se necesitan, o sea, a grandes rasgos, podéis echarle un vistazo a TMMI, ¿vale? Porque TMMI es bueno porque además de medirte la madurez, te da los distintos niveles de madurez a los que puedes acceder desde cada... ¿Sabes? Que no es recomendable pasar del nivel de un nivel de madurez 2 al 5, porque mueres de éxito si lo logras. Pero puedes pasar del 2 al 3. Entonces, como están identificados las distintas áreas de proceso, las vas incluyendo lentamente en función de vuestras necesidades, ¿vale? Igualmente, si tienes alguna duda más, tienes en la presentación el correo, os invito a que si queréis os pongáis en contacto conmigo libremente para resolver estas dudas, ¿no? Te agradezco la respuesta y seguramente te estaré enviando un email para otras consultas. Gracias. De nada. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a todos. Estamos, bueno, a agenda llena. Querido Gustavo, qué excelente tu presentación. Realmente nos dejas incluso con un poquito más, ¿no? Ha estado increíble. A ver si ampliamos algún rato, comentamos y cuando queráis. Te agradezco, querido Gustavo, agradezco, querido Leo, y a todos los participantes. Así que damos finalizada nuestra primera charla. Oye, que muchísimas gracias a ti, a la organización, gracias Leo, y gracias a todos por haberme aguantado en tan soporífera